animarles y allí a buscar en la palabra de nuestro Dios Efesios, capítulo 4. Efesios 4. Y vamos a estar leyendo de los versículos del 25 hasta el capítulo 5, versículo 2. Efesios 4, 25 hasta el capítulo 5, versículo 2. Dice la palabra de nuestro Dios: por lo cual, desechando la mentira, hablad cada uno con su prójimo la verdad, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como también Cristo os perdonó a vosotros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, y te pedimos, Señor, en esta mañana que nos ayudes, no solamente a entenderla, sino a vivir, oh Dios, en armonía con lo que ella nos está enseñando. Que tu Espíritu Santo nos ayude para entenderla con claridad, que nos ayude, Señor, a vivirla, y que cada momento todo redunde, Señor, en conocer más profundamente a Cristo. Revela a Cristo, Señor, a nuestra vida, para que podamos vivir más para Él. En Jesús. Amén. Saben, quiero decirle que cuando yo me enfrento a una serie de ordenanzas en mi vida personal, quiero confesarles que esto me causa una crisis bien profunda. Cuando empiezan a varias ordenanzas, varios mandatos a mi vida, varias exhortaciones, una detrás de la otra, entro en crisis. Y la razón principal es porque no sé cómo llevarlas a cabo naturalmente. No sé cómo puedo ponerlas en práctica de la manera tal que se me está exigiendo tal ordenanza. Haz esto, haz lo otro, haz aquello. Y puedo añadirle a eso más todavía, específicamente porque soy hombre. Y el hombre a veces no puede hacer tantas cosas a la vez. Las mujeres son diferentes, pero el hombre, en cuanto a género masculino, es difícil. Y yo quiero decirle que entro en crisis cuando se me manda una y otra, y una serie de ordenanzas y de mandatos una detrás de la otra. Saben, este es el pensamiento que por un momento inundó mi mente al leer el texto de Efesios que tocaba para esta semana. Cuando veo la serie de imperativos que el apóstol usa aquí: haz esto, haz lo otro, quítese de ustedes, hagan lo otro, y por esto, y por aquello. Entré en una crisis también. Pero al leer más en el texto en cuestión, pude notar que esto que Pablo le está diciendo a los efesios es bajo la realidad de algo. Bajo la realidad del hombre que Dios creó. Quiero que miren por un momentico el versículo 24 del capítulo 4. Dice: vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amados, Pablo acaba en la sesión anterior de mencionar que Dios ha creado un nuevo hombre, que Dios ha hecho posible
que aquellos que han sido redimidos por Cristo vivan a la luz de lo que Dios ha hecho por ellos y en ellos específicamente. Y ha creado un nuevo hombre en la justicia y dice, y santidad de la verdad. Algo que Dios ha hecho, algo que Dios ha producido. Y ahora es que puedo ver, y si voy a entender cualquier ordenanza, si voy a entender cualquier mandato, cualquier exhortación que el apóstol Pablo ahora en esta sesión vaya a dar, debo entenderla bajo esa realidad. Debo comprenderla bajo la expresión propia de aquel hombre que ha sido creado por Dios. Y esto es sumamente importante porque Pablo quiere que la comunidad de Efesios entienda que esto no es un producto meramente del hombre. Cuando digo meramente es que sale de su iniciativa, que brota propiamente del corazón humano y que no se vincula a una realidad divina. Y eso no puede ser. Ahora, esto nos debe llevar, como dije, todo lo que se nos pide o todo lo que se nos demanda debe ser bajo eso que acabamos de decir, bajo esa realidad de la nueva creación. De manera que lo que muestra Pablo en esta porción, amada iglesia, es la forma práctica de cómo vive el hombre creado por Dios en la justicia y santidad de la verdad. De la manera más práctica posible. Ese hombre creado por Dios. Pablo a los Corintios les dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Nueva creación. Lo nuevo llegó, lo viejo pasó. O sea, ha sido insertado en una nueva dimensión espiritual creada por Dios para ahora vivir bajo esa verdad que ha sido parte de él, que ha confiado en Cristo. Ahora, ¿cómo podemos verlo? O sea, ¿de qué manera el apóstol pues trata estas cuestiones y exhorta y apela a la voluntad de su audiencia, específicamente en los Efesios, para generar este tipo de comportamiento que viene como desprendimiento de entender que fueron creados por Dios como un nuevo hombre en la justicia y santidad de la verdad? Lo primero que el apóstol hace es que en 3 esferas de la vida, él resume esto, en palabras, en pensamientos y en obras. En palabras, pensamiento y obra. Y eso lo podemos encontrar de los versículos 25 al 31. Si usted puede leer, dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Antes, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, una serie de cosas. Y lo primero que podemos entender es que Pablo habla acerca de la palabra. Es interesante porque en el versículo 25 nuestras versiones dicen por lo cual es muy acertado. O sea, por esto, por lo que acabo de decir, por toda la realidad de ese nuevo hombre, ahora voy a mostrarle cómo deben vivir. O sea, cómo deben comportarse, cómo deben andar de manera práctica como resultado de haber sido creados por Dios en esa justicia y santidad. Y lo primero que hace es en palabra. Si se fijan ahí dice, por lo cual desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. O sea, es interesante porque la palabra que nosotros expresamos debe ser tomada seriamente. Y lo que Pablo está diciendo es habiendo dado muerte a la mentira. O sea, nosotros no podemos hablar la verdad si no hemos dado muerte a la mentira. Son 2 cosas que no pueden estar a la mano. No pueden ir juntas. Tú no puedes hablar verdad y mentira. En ese sentido, lo que está Pablo diciendo es, habiendo dado muerte a la mentira,
O sea, habiendo dejado la mentira, habiendo puesto aparte la mentira, hable la verdad, cada uno con su prójimo. Y es interesante, porque hablar la verdad constantemente con todos es algo que debe caracterizar al Hijo de Dios. Pero Pablo menciona específicamente a los otros creyentes. O sea, hablar la verdad cada uno con su prójimo. En ese contexto, prójimo aquí, en esta parte, se refiere a la comunidad de Efesios, entre los efesios. Quizás la razón pudiera ser de que producto que han venido de un mundo gentil, de un mundo que no conoce a Dios, de un mundo que sencillamente no tenían ellos esperanza, se habían habituado, producto del pecado propiamente, a hablar la mentira y a tratar de salir de asuntos con la mentira. Pero ahora Pablo dice, no, habiendo dejado la mentira, hay que hablar la verdad. Y es interesante porque hablar la verdad implica como un estilo de vida, producto de esa realidad que se ha llevado a cabo en la vida del creyente. O sea, deben hablar la verdad. Y la razón es, somos miembros los unos de los otros. Hablar la verdad es porque somos miembros los unos de los otros. Primero es bajo la realidad de lo que Dios ha hecho, pero también es porque somos miembros los unos de los otros. Somos una familia, somos parte de un cuerpo. Y cuando tú hablas la mentira, o cuando yo hablo la mentira, daño no solo mi vida, sino la vida de alguien más. Y tenemos que tener en cuenta eso en nuestra vida. El apóstol menciona lo que caracterizaba al viejo hombre, lo cual fue puesto aparte por el nuevo. Si antiguamente, antes de conocer a Cristo, te caracterizaba vivir para salir de los problemas aparentemente la mentira, no más en Cristo. Ya no podemos hablar la mentira. Y estamos diciendo con esto que hablar la mentira para Pablo aquí evoca específicamente a alguien. No es que en un momento no diga una mentira y que pueda pasar en la vida, porque de hecho somos pecadores y lo vamos a hacer, sino de la práctica consciente y deleitosa de aquellos que viven mintiendo como estilo de vida. Como un estilo de vida, y no tienen ningún problema con eso. Y nosotros sabemos que en el contexto nuestro esto está de moda. Ahora, inmediatamente el apóstol solta a seguir más allá y hablar la verdad con el pueblo. Si antes el viejo hombre hablaba la mentira entre otros, igual que él, ahora el nuevo habla la verdad entre los nuevos, entre los creyentes, entre la iglesia. Amados, si seguimos en el área del habla y de las palabras, el apóstol menciona que otro aspecto que se pone de manifiesto en la vida del creyente es precisamente el hablar la verdad, pero cuando usted más avanza abajo, porque él repite esta idea, ninguna palabra, verso 29, corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Está muy relacionado también con el versículo que acabamos de ver, el 25. O sea, ahora está apelando a que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ¿saben? Palabras que no contribuyan a la edificación de los oyentes es lo que está tratando de decir el apóstol Pablo aquí. Palabras que no contribuyan. A veces, a mí me llama mucho la atención esto, porque la palabra que usa aquí Pablo es la que se refiere a frutos, sin frutos, que no produce fruto ninguno, que no da fruto en ningún sentido. Y específicamente se refiere a ese fruto de mala calidad, de mala calidad, de pocas cosas. Y se usa esta palabra para los árboles y se usa también para la pesca. Parece que en ese tiempo venían y entonces pudieran preguntar, ese pescado es, y usaban la palabra corrompido, que traduce nuestra Reina Valera. O sea, está malo ese pescado, es de mala calidad y el fruto también es
de mala calidad. El Señor Jesucristo usa esta palabra en Mateo 12, hablando específicamente de esto, del hombre. Vamos a ir allí un momentico para que vean. Mateo 12. Vamos a Mateo 12 y mira lo que dice el verso 33 al 37. O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hacer lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa, y ahí está la palabra que usa también el apóstol allá, que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Amados, el apóstol quiere dar a entender que ninguna palabra en esta parte en el área de las palabras, no solamente es el contenido de lo que se dice, sino también para qué se dice. Y Pablo está preocupado específicamente y anima a la comunidad a que cuando hable, que lo que hable sea para edificar al que oye y que pueda ser agradable a su oído y que pueda ser bueno y edificante para su vida. Y es mucho más que sonido. Yo creo que el énfasis del apóstol está específicamente en que esa palabra que yo diga edifique la vida de aquel que me oye. No es tanto si suena bien o suena mal, lo cual es importante, pero no es tanto ahí. A veces nosotros tenemos un problema en nuestro cristianismo cubano y es que nos hemos ido por las ramas, por las hojas y hemos olvidado el fruto. No es tanto la palabra corrompida que diga específicamente como mala palabra, como nosotros la definamos, sino si edifica o no la vida. Y a veces en detrimento de eso hemos usado palabras elegantes pero que no edifican a nadie. El cristianismo moderno se caracteriza por cuidar algunas palabras en cuanto a cómo suenan, pero ha descuidado las que edifican. Yo debo cuidar, debo analizar. La normativa es, ¿edifica esto la vida? Porque a veces hasta cualquier cosa que yo haga, un chiste o otra cosa, puede hacer que la vida de mi hermano tropiece. Se lo está diciendo alguien que, aunque aparentemente parezca no una persona chistosa, se ha refugiado muchas veces a través de las cosas chistosas y en detrimento de alguien siempre. Y no estoy en contra de los chistes. Y no estoy en contra de pasar un tiempo bueno. Pero Pablo está preocupado aquí específicamente por la edificación de su iglesia, la iglesia de Cristo, y que ellos puedan vivir de una manera que puedan edificarse unos a otros con palabras de verdad, palabras de verdad. Amados, el Antiguo Testamento está lleno de refranes, de proverbios que nos hablan de esto. Por ejemplo, el Proverbio 10, el versículo 31 y el versículo 32 nos dicen lo siguiente: la boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Y nosotros ahora tenemos la nueva creación. Somos parte de la nueva creación y como tal debemos vivir. Debemos vivir así mismo, bajo esa realidad. No es algo propiamente que se fuerza, o sea, como dije en principio, es algo que se da naturalmente en nuestra vida, pero que también nosotros somos responsables. ¿Qué más dice el apóstol? A pesar de las palabras, él habla del área del pensamiento. Si ustedes se fijan, él dice, airaos, pero no pequéis, como traduce Reina Valera. No se ponga el sol sobre vuestros ojos, ni le deis lugar al diablo. Todos juntos es referente a lo que es enojarse y demás. Algunas traducciones también dice airaos y no pequen. Específicamente así la ponen. La mente, amado, es el centro de operación del cuerpo. Tu mente dice
que debes hacer. Todo lo que estamos haciendo ahora son informaciones que vienen de nuestro cerebro. Pero también nuestras acciones tienen cabida específicamente, en primer lugar, en nuestra mente. Y el airarse comienza en la mente, no solamente en el cuerpo. Yo no actúo y después me enojo, precisamente por eso. Como que inadvertidamente yo saco y ya me enojé. No, hay un proceso mental de pensamiento para llegar a tal situación. Toda acción que se lleva a cabo comienza con un pensamiento. El enojo, antes de visualizarse y tomar expresiones del cuerpo, se concibe en la mente. Pero es en la mente también donde opera el Espíritu Santo para transformar nuestra vida. Pablo a los Romanos en el capítulo 12 de su carta les dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. O sea, la mente, el pensamiento. Y específicamente en este pasaje, Pablo está diciendo: airaos, pero no pequéis. Específicamente. Ahora, es un pasaje bien difícil, porque más adelante también dice el apóstol: quítese de vosotros toda ira, enojo, todas estas cosas. Y entonces aquí ahora está diciendo: airaos. Pero ven acá, ¿me airo o me quito toda la ira de arriba de mí? ¿Qué hago? Por fin, me paro un momentico porque me vas a volver loco con eso. O me airo o no. La realidad es que si hacemos un consenso en toda la Escritura, la Biblia habla que Dios se enoja contra el pecado, contra el malvado, contra aquel que hace que no vive de la manera que sencillamente es parte de la naturaleza de Dios. No vive así y Él está enojado con eso. Pero también la Biblia muestra a algunos hombres de Dios enojándose también por algunas cosas. Ahora, Pablo está citando aquí algo del Antiguo Testamento. Específicamente, él está citando un salmo. Y en el contexto de ese salmo, el enojo y el malestar tiene que ver específicamente con injusticia. Tiene que ver con perversidad. Tiene que ver con maldad. De manera que para la vida un ingrediente interesante de vivir el cristianismo es acoplarse a la realidad de lo que Dios también se enoja con aquellas cosas que no están acorde a su voluntad. De manera que cuando Pablo dice airaos, específicamente, yo creo, a mí me parece que debe verse como la reacción natural que debemos adoptar ante toda conducta del hombre que viva impíamente. Y es allí. Sin embargo, puesto que Pablo se conoce bien a sí mismo y Dios le ha mostrado también cómo conocerse también a sí mismo, él sabe que no se puede prolongar mucho el enojo, porque puede llegar al punto de pecar. Puede llegar al punto porque nosotros, si no llegamos, nos pasamos. Entonces, la reacción natural momentánea con algo que es impío, con algo que está mal, con algo que el hermano hizo, es algo que debe estar presente. Pero cuando se sigue rumiando en eso y se sigue y se queda eso ahí, puede generar el pecado específicamente en nuestra vida. Puede llevarnos allá, desvirtuar toda realidad de Dios en cuanto a cómo concibe aquello que se ha hecho. Y podemos caer en el otro extremo de convertirnos en jueces, convertirnos en condenadores, convertirnos sin habernos puesto. Es tremendo, amados. No se debe llevar más allá al punto de pecar. No se puede. El mismo Jesús, en Mateo 5, ahí en las bienaventuranzas, o sea, en todo el sermón del monte, disculpen, dice en el 5:22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. O sea,
Jesús está hablando que cualquiera que se enoje se está refiriendo específicamente a vivir una conducta de enojo, pero desproporcionada, no de una manera clara, no de una manera objetiva específicamente en cuanto a la maldad, en cuanto a la injusticia, en cuanto a toda la pecaminosidad del hombre, sino a una conducta constantemente de enojo por cualquier motivo que no tiene una base sólida en la santidad de Dios. Sencillamente porque le da la gana, porque quieren vivir así enojados todo el tiempo. Y más bien la intención es hacer daño más que beneficio en ese sentido. Pablo aclara, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, y esto es lo que le da sentido a que no puede durar todo el día ese enojo, sino que debe ser procesado. Por eso el enojo que llega hasta el pecado específicamente es aquel que primero no se asienta o se enfoca en una injusticia o algo que está mal, una pecaminosidad, pero no solamente, sino que después se sigue en la conducta porque ya se llevó al otro extremo, al punto de pecar, y no se procesa de la manera que la Biblia nos enseña. Entonces, no se ponga el sol sobre todo, ni dé lugar al diablo, porque el diablo sabemos que anda, como dice el apóstol, león rugiente para tratar de hacer caer a los hijos de Dios en pecados, en conductas de pecado y en muchas otras cosas más. Y Pablo dice, no podemos ignorar la metodología de él, porque él está tratando de llevar a cabo esa realidad. Así que, en pensamiento, se nos da una licencia para airarnos, pero recuerde que esté en la armonía con lo que es Dios, pero no al punto de llegar a pecar, a hacer daño, a darle lugar al diablo en nuestra vida. La otra área que Pablo habla es de la obra específicamente. Nosotros fuimos salvados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Y las obras deben manifestarse, y casi todas estas cosas que el apóstol manda tienen una relación muy clara y evidente con el prójimo. Nosotros no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestro prójimo. Nosotros no podemos decir que queremos a Dios si no queremos a nuestros prójimos. Son realidad que mostramos de tener a Dios en nuestra vida. Y ahora Pablo lo que está diciendo habla específicamente acerca del robo. Dice, el que hurtaba o el que robaba, que no robe más. O sea, Pablo dice, la obra que menciona es esa, robar. El que robaba, que no robe más. Parece que había alguien que robaba como un estilo de vida, que tenía la costumbre de ganarse la vida robando. Interesante. Los efesios habrán sido cubanos. Amados, tenemos que tener cuidado porque robar en nuestro contexto es resolver, luchar, rapiñar. Ponle usted la palabra que le dé la gana. Al fin y al cabo es robar. Y nosotros debemos confesar que hemos robado. Eso es parte de ha pasado en nuestra vida. Sin embargo, lo que sí no podemos justificar es la conducta consciente, constante y sin ningún tipo de advertencia en nuestra vida o señal de arrepentimiento al robar, al mantenernos robando. Ese es el punto. Porque Pablo lo que está diciendo es eso, no más. El que robaba, que no robe más. O sea, lo que tenemos que detener es esa práctica. Esa práctica hay que ponerla aparte. Y darle antídoto. O sea, si pudiéramos llamarle así, un antídoto. Él dice, sino que ¿qué? Trabaje con sus manos lo bueno. O sea, no es solamente trabajar, porque hay trabajos que son robar. Yo no le llamaría trabajo. Pero la gente, hay trabajos que hacen que al final lo que está haciendo, no, yo estoy trabajando, pero está robando igual. Está luchando, está robando igual. O sea, dice Pablo, trabaje con sus manos. ¿Qué cosa? Las cosas que son honrosas.
sea, trabaja en lugares que realmente y de la manera que glorifique a Dios. Y el propósito es compartir con el que tiene necesidad. Es interesante porque cuando yo recuerdo el mandamiento en el Antiguo Testamento de no robarás, a veces el cristianismo se abstiene de robar, pero se limita de compartir. Y el mandamiento está abocado a no robar, pero a trabajar para compartir con el que tiene necesidad. Eso es lo que Pablo está diciendo. Es la dimensión profunda de esa prohibición específicamente. No es solamente quedarte y dice, no robo más y vivo para mí, porque es una vida egoísta. Es la realidad de no robar, pero trabajar en lo que es honroso para compartir. Ese es el paquete completo, específicamente de la nueva creación que ha añadido eso Dios en el corazón del hombre y no lo va a dejar tranquilo en aquel que es su hijo hasta que entienda que es abstenerse de robar, vivir honrosamente, pero no quedarse ahí, compartir con el que tiene necesidad. Porque hay muchos necesitados dentro de la comunidad de fe, muchísimos. Y necesitamos, tal como el apóstol está diciendo a esta amada iglesia, que pongamos por obra eso también. No es solo abstenerse de eso, como evidencia de haber nacido de Dios, sino también buscar hacer las cosas de la manera correcta, saludable, para compartir con aquellos que lo necesitan. Es así. Pablo muchas veces lo dijo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de los demás. Amados, los creyentes no son solo personas que tienen el nombre creyente, sino que viven en palabra, pensamiento y obra la realidad de éste. Fuimos creados por Dios para vivir en conformidad con dicha creación. Fuimos creados por eso. ¿Qué más dice el apóstol? El apóstol ahora que ha resumido en palabra, pensamiento y obra todo cómo se comporta, se vive de la manera práctica ese hombre que Dios ha creado. Él dice que también ese hombre vive en la realidad de haber experimentado el amor de Cristo. Por supuesto, si Cristo mora en nuestra vida, a partir de eso que hemos experimentado vamos a manifestar ese amor de Dios. Vamos a manifestar tal experiencia. Aunque no somos personas que, vamos a decirle, catalogamos todo como experiencial, nosotros somos personas que hemos realmente experimentado a Dios. Creemos en lo que la palabra dice. No es que ahora vamos a validar la palabra por la experiencia, pero tampoco vamos a desvirtuar que la palabra confirma la experiencia. Nosotros tenemos a Dios. Nosotros sabemos que Dios es real. Y no solamente porque la palabra lo dice, sino también porque la palabra confirma que Él vive en nuestros corazones. Amados, Pablo dice ahora, a partir del verso 32 hasta el 5:2, que el hombre vive en la realidad, ese hombre que Dios ha creado, vive en la realidad de haber experimentado el amor de Cristo. El creyente no ama, no muestra misericordia, no muestra perdón a otros porque sí. Eso yo le enseño a un niño de chiquito y lo obligo a que tenga que amar, a que tenga que perdonar, a que tenga que eso, y él lo va a hacer porque lo tiene que hacer. Eso no significa que realmente lo haga desde adentro, pero lo va a hacer en el sentido de la palabra. Ahora, no es solo cuestión de mandato como una orden en sí. Existen por mí muchos que lo hacen. Estas acciones que pide hacia los demás proviene de un hecho concreto a favor del creyente. Es por esto que solo así éste puede mostrar el amor en otros. Mire lo que dice el apóstol. Usted lo puede leer allí en Efesios 4:32. Antes de venir unos con otros misericordiosos, perdonando unos a otros como también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor como Cristo también nos amó. Es interesante porque Pablo dice, repite la palabra como varias veces. Fíjese en el verso 32, como también os perdonó a vosotros en Cristo. Miren el verso 2 también.
Andar en amor como también Cristo nos amó. Miren, estas palabras usadas 2 veces en esta sesión muestran la inseparable relación que existe entre aquel que ama, entre aquel que muestra misericordia, entre aquel que perdona a otros por la manera en que fue amado por Dios. Esa relación es inseparable. Tú no amas porque tú tienes un corazón muy bueno y eres muy bueno y qué bien y qué rico. Tú no muestras misericordia porque tú eres una persona muy misericordiosa ni nada por el estilo. Tú no eres perdonador porque sencillamente hoy te nació así, es que yo soy así tan perdonador. No. El creyente perdona, el creyente muestra misericordia, el creyente muestra amor porque Cristo le amó. Es así. Es así. No hay que buscar en las 4 patas al gato. Es claro. Hemos sido adoptados, hemos sido declarados sus hijos, hemos nacido de nuevo y como parte de eso es que nosotros ahora manifestamos el amor, el perdón, la misericordia. Es lo que hacemos. Amamos a otro porque Dios nos amó. Mostramos misericordia a otro porque Dios nos mostró la misericordia. Y perdonamos a otro porque Dios nos perdonó. Y entonces ahora Pablo en el verso 1 del capítulo 5 resume todo lo que ha dicho desde el verso 24. Dice, ahora quiero llevarlos todos a una sola cuestión. Quiero que entiendan esto. Y Pablo claramente dice, por tanto, sed imitadores. Sean imitadores de Dios. Sean réplicas de Dios. Es lo que está diciendo. Sean réplicas de Dios. Debemos imitar a Dios específicamente. La idea de vivir imitando a Dios se debe entender también a la luz de esto que he dicho del amor. O sea, nosotros no vamos a imitar a Dios para poder obtener una relación con Él, ni siquiera para poder manifestar el amor de Dios, sino porque nosotros fuimos declarados hijos de Dios. Somos sus hijos y por eso en esa realidad ahora imitamos a Él. No es que nosotros procuremos en esa imitación llegar a tener algo, sino porque ya tenemos algo es que lo hacemos. La idea de vivir imitando a Dios viene de la realidad de haber sido constituidos sus hijos y no viceversa. Miren el verso 32 del 4 habla de esto en el sentido del amor específicamente. Dios nos también, como también Dios nos perdonó en Cristo. O sea, imitamos a Dios porque sencillamente fuimos declarados sus hijos. Ellos son sus hijos y como consecuencia los efesios le imitan a Él. Los efesios como hijos amados deben vivir teniendo como modelo de sus vidas al Señor. Y propiamente también el apóstol dice, no solamente imitadores, sino también deben vivir en amor, unos con otros. ¿Por qué? ¿O de qué manera? Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Amados, precisamente el amor debe ser el distintivo constante en aquellos que son hijos de Dios. Este amor, amado, que el apóstol demanda de la iglesia de los Efesios no es el que brota del corazón humano por iniciativa propia, sino aquel que proviene de la realidad de haber sido amados por Dios. Es por eso que ahora pueden realmente hacerlo. Como dice el apóstol Juan en 1 de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Lo que pudiera implicar que los que han conocido a Dios pueden amar porque han sido amados por Él. Y sabemos que la manera más sublime y más gloriosa en que los efesios y también nosotros fueron amados fue en la entrega de Cristo por ellos. Por eso se nos pide andar en amor, porque Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Juan mismo dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La expresión más sublime del amor de Dios es entregar a su Hijo. Y eso lo tenemos nosotros. En la base del sacrificio de su persona, el cual fue aceptado como aroma agradable, los creyentes pueden disfrutar de ser del agrado del Señor. Y tú y yo, por tanto, vivir en amor. Así que
vivamos en amor de la manera que Cristo nos amó. Ese es lo que el Señor nos está pidiendo a nosotros en esta mañana. Que vivamos en amor de la manera que Cristo nos amó. Así que quiero concluir. Aunque siga siendo un reto, humanamente hablando, vivir todos estos mandatos, no obstante, debemos siempre recordar que fuimos creados como una nueva creación, con la capacidad y la motivación para mostrar en nuestras vidas todas estas exhortaciones. Podemos hacerlo porque fuimos creados por Dios. Y precisamente hubo alguien que nos llenó con su presencia y que nos mostró el amor verdadero al entregarse a sí mismo por su pueblo. No por otros, sino por su pueblo. Y es por eso que ahora, mañana y siempre podemos vivir en amor de la manera que Cristo nos amó. Es la única. No puede vivir amando si no tiene a Dios. Y no puede vivir de la manera que Cristo te amó, porque realmente si Cristo no te ha amado de esa manera y te ha hecho una nueva criatura, ¿cómo puedes amar de la manera que Cristo te amó si no te amó? Pero aquellos que hemos sido amados por Él, podemos manifestar todas estas cosas. Podemos estar en desacuerdo con el robo, con la conducta del robo. Podemos estar en desacuerdo sencillamente con aquel que no ama genuinamente a su prójimo. Recuerde los dos grandes mandamientos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Y el segundo dice, el Señor es semejante al primero, y a tu prójimo como a ti mismo. La nueva creación que Dios ha creado expresa dicha realidad en la iglesia. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Señor, gracias por tu presencia en nosotros, gracias por Cristo. Debemos vivir en amor los unos a los otros de la manera en que tú nos has amado en Cristo. Lo que también pudiera significar que cuando amo es porque ya fui amado por ti. Ayúdanos, Señor, para no perder de vista esto y ver que la responsabilidad nuestra de poner en práctica aquello que ya está en curso en nuestra vida es responsabilidad de todos. En palabras, en pensamientos y en obra, debo manifestar que soy tu hijo. Y bajo la realidad de lo que has hecho en cada uno de tus escogidos. Así es como ahora puedo entonces ser animado, ser exhortado a vivir en amor. Nunca olvidando que tú nos has amado primero. En Jesús. Amén.